Bienvenidos al canal Nan. La tarde caía pesada sobre los campos de Bretaña, como si el cielo mismo estuviera cansado de sostener tanta agua. La lluvia había cesado apenas una hora antes, pero el barro seguía vivo en el camino, succionando los pasos con una paciencia cruel. Marguerite Aubert caminaba por ese sendero con una maleta de cuero gastado en una mano y la otra presionando con fuerza el costado de su vientre. No porque creyera que así aligeraba el peso. Lo hacía porque ese gesto era lo único que le quedaba que parecía un acto de cuidado sobre su propia vida. Tenía 22 años, 7 meses de embarazo, y la espalda de una mujer que había cargado demasiado en demasiado poco tiempo. El hombre que la había dejado embarazada no se había ido de una vez. Eso habría sido más limpio, más honesto. En cambio, había hecho algo más lento y más dañino. Fue retirándose poco a poco, como una marea que baja sin anunciarse, dejando al descubierto solo piedras y fondo frío. Primero fueron los silencios en la cena. Luego las ausencias que no pedían explicación. Después, una carta breve, escrita con una letra ordenada que Marguerite guardó doblada durante semanas antes de poder quemarla, en la que le decía que su familia no podría aceptar aquella situación y que lo mejor para los dos era tomar caminos separados. Cuando por fin entendió que estaba sola de verdad, Marguerite regresó a casa de su hermano mayor, Edouard, que vivía en el pueblo con su esposa y sus 3 hijos bien alimentados y mejor vestidos. Había esperado encontrar al menos una semana de techo, tiempo suficiente para pensar, para recuperar el aliento. Edouard la recibió en la puerta, sin invitarla a pasar del umbral, y le explicó con una voz baja y razonada, casi compasiva, que su esposa no estaba de acuerdo, que los niños eran pequeños y que aquella situación podía malentenderse. Le dijo que lo sentía, que seguramente ella encontraría la manera. Marguerite no lloró allí. Nunca había sido de hacer ruido con su dolor. Recogió la maleta que había dejado junto a la puerta, dio media vuelta y empezó a caminar. Por eso ahora estaba en ese camino de barro, con los zapatos empapados y los pies hinchados dentro de ellos, mirando a lo lejos el tejado de piedra gris de la granja de su tía Celeste. Era la última puerta que se atrevía a tocar. No porque no le quedaran otras personas en el mundo, sino porque era la única que, en algún lugar profundo, y todavía no del todo roto, creía que podría abrirse. La granja se veía desde la colina como algo que llevaba allí desde antes que cualquiera de ellos naciera. Las paredes de piedra bretona tenían ese tono oscuro del tiempo y la lluvia. Había una huerta ordenada al lado, un gallinero con la cerca recién reforzada, un caballo viejo atado bajo un cobertizo de paja, y humo saliendo de la chimenea con esa lentitud de las cosas que no tienen prisa porque saben que durarán. Marguerite se detuvo frente a la puerta de madera gruesa. Respiró. Levantó la mano y llamó 3 veces, con golpes firmes, sin titubear, porque si titubea ahora, pensó, no terminaría de llamar. Los pasos que oyó desde adentro eran seguros. La puerta se abrió y apareció Celeste. Su tía tenía 60 años bien llevados, la espalda recta de quien ha pasado la vida trabajando sin doblegarse, los ojos grises y atentos de quien mira antes de juzgar. Llevaba un delantal oscuro manchado de harina y un pañuelo gris sobre el cabello. Miró a Marguerite de arriba a abajo, primero la cara, luego la maleta, luego el vientre ya visible bajo el abrigo que ya no cerraba bien. Marguerite habló antes de que el silencio se volviera demasiado pesado para romperlo. Tía, sé que llego sin avisar. No vengo a causarle problema. Solo necesito un sitio tranquilo donde esperar el momento. Si no puede recibirme, lo voy a entender. Celeste guardó silencio durante varios segundos. No fue un silencio frío. Fue el silencio de alguien que piensa antes de prometer. Luego dio un paso a un lado y abrió más la puerta. Entra primero. El barro no es buen lugar para tomar decisiones. Marguerite bajó los ojos un momento. Aquella frase tan sencilla le apretó algo dentro del pecho. Cruzó el umbral. Antes de que terminara de entrar, Celeste volvió el rostro hacia el interior de la casa y habló con voz tranquila. Thomas, ven un momento. Desde el fondo del corredor apareció un hombre. Tendría 35 años, quizás un poco más,
con los hombros anchos de quien carga leña y piedra desde niño y una expresión tranquila que no parecía pertenecer a los nervios. Era Thomas Renaud, el hombre que desde hacía 5 años trabajaba la tierra de Celeste y vivía en el cuarto pequeño al lado del establo. Después de que su padre muriera sin deudas pero tampoco sin nada que repartir, Thomas había llegado a la granja buscando trabajo de temporada y se había quedado. No porque no tuviera otro sitio, sino porque allí encontró el ritmo que necesitaba: tierra, trabajo, silencio y una mujer como Celeste que sabía cuándo hablar y cuándo no. Al ver a Marguerite, no mostró sorpresa inoportuna ni curiosidad que incomodara. Solo una atención serena, respetuosa, como quien entiende que ciertas llegadas no necesitan ser comentadas. Celeste señaló la maleta con un gesto breve. «Ayúdanos con esto». Thomas se acercó con paso pausado, como si supiera que en ciertos momentos hasta la manera de moverse puede aliviar o hacer daño. Se detuvo frente a Marguerite. «Si me lo permite». «Gracias», murmuró ella. Él inclinó apenas la cabeza. «Descanse primero. Lo demás puede esperar». No fue una frase grande. No intentó consolarla ni hacerle preguntas. Y precisamente por eso, porque no la obligó a explicar nada, Marguerite sintió que algo dentro de su pecho se aflojaba un poco, como una cuerda que lleva demasiado tiempo tensa. Celeste la llevó hasta la cocina. La habitación olía a pan recién sacado del horno, a leña mojada y a ese olor particular de las casas que han sido habitadas con cuidado durante generaciones. Había una mesa larga de roble, limpia, con 2 velas encendidas aunque todavía era de día, y una sopa humeando sobre la placa de hierro. «Siéntate», dijo Celeste sin preguntar si tenía hambre. Marguerite se sentó. La silla era sólida, firme, como todo lo que había en esa casa. Sintió vergüenza de la profundidad con que la necesitaba. Celeste pareció adivinarlo, porque habló con esa suavidad que no tiene lástima, pero sí verdad. «No pongas esa cara. Que una llegue con el cuerpo agotado no dice nada malo de ella. Dice que ha caminado lejos». Marguerite quiso responder, pero la voz no le salió entera. Solo asintió. «No quiero quedarme si voy a ser una carga». Celeste se acercó lo justo y le acomodó el cuello del abrigo con una naturalidad que parecía pertenecer a otro tiempo, a cuando Marguerite todavía tenía madre. Una persona cansada no es una carga. Lo que necesita es comer algo caliente y dejar que el cuerpo recuerde que no tiene que estar en guardia todo el tiempo. Eso sí la quebró por dentro, aunque por fuera apenas bajó la mirada para que no se notara demasiado. Thomas había dejado la maleta en el cuarto del fondo y regresó al corredor, donde esperó de pie, discreto, sin interrumpir. La luz gris de la tarde bretona le daba a su figura un contorno tranquilo. «¿Está preparado el cuarto de la esquina?», preguntó Celeste. «Abrí la ventana esta mañana para que corriera el aire», respondió Thomas. «Puse una manta más. Por las noches baja la humedad». «Bien». Celeste miró de nuevo a Marguerite. «Te quedas ahí por ahora. Es pequeño, pero está limpio. Mañana vemos lo demás con calma». Marguerite apretó los labios. Lo que más le dolía no era el cansancio del cuerpo ni el abandono reciente. Era la costumbre larga de vivir como si solo pudiera estar en los sitios de manera provisional, como si tuviera que merecer cada plato, cada noche bajo techo, cada momento de quietud. Y sin embargo, en esa granja nadie le había pedido que se empequeñeciera para caber. Afuera, la última claridad del día desaparecía sobre los campos de centeno mojado. El caballo viejo relinchó una vez desde el cobertizo. En la cocina, la sopa hervía con un sonido suave y constante. Era una escena mínima, casi pobre. Pero para Marguerite, que venía de quedarse sin sitio en el mundo, parecía la forma más humilde e inmensa de la salvación. La primera noche, Celeste no le pidió explicaciones. Solo le sirvió la sopa, le cortó pan, le puso queso en el plato y dijo, «Come». Marguerite obedeció. El pan era denso y bueno, del tipo que se hace con tiempo y sin apuro. Hacía mucho que nadie le acercaba comida sin hacerla sentir una deuda.
Thomas entró una vez para dejar más leña junto a la chimenea y una jarra de agua sobre la mesa. No hizo preguntas. Solo, antes de retirarse, dijo con una voz baja, sin drama: «Si en la noche necesita algo, la cocina queda abierta». «Gracias», respondió Marguerite. «Descanse», dijo él. «Aquí no tiene que estar alerta». Aquella frase se quedó con ella más que la cena. A la mañana siguiente se levantó temprano. La granja ya estaba despierta. Olor a leña encendida, pasos en el patio de tierra, el sonido metálico del cubo contra el pozo, gallinas moviéndose bajo la niebla. Marguerite se arregló rápido y fue a buscar a Celeste a la cocina. «Tía, no quiero quedarme sin hacer nada. Si puedo ayudar en algo me gustaría». Celeste siguió removiendo la leche caliente antes de contestar. «Aquí cada quien hace lo que puede. Eso basta». Le señaló la mesa de trabajo. Pelar nabos. Doblar lino. Separar la lavanda seca en manojos. Eran tareas pequeñas, pero Celeste se las dio con naturalidad, no como favor, sino como parte del día. Marguerite entendió el gesto de inmediato. Su tía no la estaba tratando como una desgracia que había que soportar una temporada. Le estaba dando un lugar dentro del ritmo de la casa. Thomas pasó cerca de ella un rato después, cargando un saco de grano. Al verla de pie demasiado tiempo, dejó sin decir nada un taburete bajo junto a la mesa. Marguerite lo miró. «No quiero parecer inútil». Thomas negó apenas con la cabeza. «Sentarse no vuelve inútil a nadie. Solo evita que el cuerpo pague la factura más tarde». Ella lo miró un segundo, sorprendida por la sencillez de esa verdad. Luego se sentó. Durante el resto de la mañana, trabajó en silencio, pero ya no con la sensación de estar ocupando un rincón prestado. No era pertenencia todavía, pero empezaba a parecerse a algo que había echado de menos durante demasiado tiempo: la posibilidad de estar en un sitio sin tener que justificar su presencia. Al tercer día, Marguerite ya reconocía el ritmo de la granja. Sabía a qué hora Celeste encendía el horno, en qué rincón se guardaban los tarros limpios, cuándo el patio olía a tierra mojada y cuándo el viento traía desde los campos ese olor a centeno y pino que en otro tiempo le habría parecido ordinario y que ahora le resultaba profundamente reconfortante. Aquella mañana Celeste le pidió que llevara sobras al gallinero. «Deja el cubo junto a la cerca», le dijo, «y no te fíes de la Normandine». Marguerite no alcanzó a preguntar quién era la Normandine. Apenas se acercó al gallinero. Una oca grande, blanca y de carácter absolutamente indiscutible, salió disparada hacia ella con una determinación que no dejaba lugar a dudas. Marguerite dio un paso atrás, luego otro, levantando el cubo como escudo mientras el animal avanzaba con toda la dignidad ofendida de quien considera que ese patio le pertenece por derecho propio. Soltó una exclamación corta, más de sorpresa que de miedo. Desde la cocina, Celeste asomó la cabeza y observó la escena con perfecta calma. «Bueno, ya recibiste la bienvenida completa». Thomas, que venía del campo con una azada al hombro, dejó la herramienta apoyada en la cerca y se acercó. Espantó a la oca con un movimiento tranquilo, sin brusquedad. El animal se retiró con la cabeza alta, como si la ofensa hubiera sido de todos menos suya. Marguerite soltó el aire y se llevó una mano al pecho. «No esperaba que me declarara la guerra tan pronto». Thomas escondió una sonrisa. «No es nada personal. La Normandine simplemente recuerda a todo el mundo que aquí ella tiene opinión». Celeste salió al patio con los brazos cruzados y miró a Marguerite de arriba abajo para asegurarse de que estaba bien. «Si ya sobreviviste a esa oca, ya pasaste la mitad de lo difícil». Marguerite no pudo evitar reírse. Fue una risa breve pero limpia. Hacía mucho que una torpeza no terminaba en vergüenza, sino en algo más liviano. Más tarde, mientras Celeste removía una olla y ponía agua a hervir, el bebé se movió con fuerza dentro del vientre de Marguerite. Ella se detuvo un momento y apoyó la mano sobre la tela del vestido. «Ahora también quiere opinar», murmuró. Celeste alzó una ceja. «Este niño no ha llegado y ya anda revisando los horarios de la cocina». Thomas, que estaba acomodando unos tarros junto a la despensa, miró de reojo.
Parece que sabe perfectamente cuándo huele bien. Celeste resopló con humor. Claro, va a salir con carácter de capataz. ¿Capataz? Repitió Marguerite. Sí, dijo Celeste, como si fuera la cosa más natural del mundo. Porque todavía no llega y ya quiere que todo se haga a su tiempo. Tomás asintió con calma. Entonces conviene tenerle contento desde ahora. Marguerite sonrió sin darse cuenta. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien hablaba de su bebé no como un problema, no como una consecuencia incómoda, sino como una presencia viva dentro de la casa. Con el paso de los días, Marguerite empezó a notar cosas que nadie le explicaba, pero que estaban allí. El taburete bajo que aparecía siempre junto a la mesa cuando ella más lo necesitaba. La jarra de agua que se llenaba antes de que se vaciara. Un listón de madera del umbral de la puerta que un día dejó de estar astillado sin que nadie lo mencionara. Lo notó una mañana cuando apoyó el pie y sintió la diferencia. La madera estaba lisa, firme, sin bordes que tropezaran. No necesitó preguntar. Tomás estaba en el patio, revisando la cerca del gallinero con las mangas remangadas. No levantó la vista enseguida. Ese mismo día, mientras ella permanecía de pie demasiado tiempo doblando lino, Celeste la observó desde la mesa. Si sigues así, te vas a cansar por puro orgullo, dijo sin dureza. No quería dejar el trabajo a medias. Sentarte no deja nada a medias. Solo evita que el cuerpo te pase la factura cuando más falta te haga estar entera. Marguerite fue a sentarse al banco bajo la ventana. Desde allí se veía el huerto, la cerca gris, los campos de centeno meciéndose con el viento del oeste. A veces me cuesta quedarme quieta, confesó en voz baja. Celeste asintió con la cabeza de quien comprende sin necesidad de abrir demasiado las cosas. Sí. A mucha gente le pasa eso, cuando ha pasado demasiado tiempo sintiendo que tiene que ganarse hasta el aire que respira. Marguerite no respondió, pero sintió un apretón suave en el pecho, no de tristeza exactamente, sino de reconocimiento. Había algo muy curativo en que alguien nombrara con calma una herida que ella no había sabido explicar. Al rato, Tomás pasó frente a la ventana. Se detuvo al ver a Marguerite sentada en el banco. «Qué bien», dijo simplemente. «Esa esquina tiene mejor luz a esta hora». Marguerite miró el banco. «¿Lo pusiste tú aquí?» Tomás la miró un momento, como si la pregunta no mereciera mayor importancia. «Pensé que podía servir». Ella quiso darle las gracias de una manera más grande, pero la sencillez de él le indicó que no hacía falta volver solemne algo que había nacido natural. «Sí, sirve», dijo al final. Tomás asintió. «Entonces está bien». Y siguió hacia el establo. Aquella tarde, mientras la luz se volvía de ese color plomizo que tiene el cielo bretón antes del anochecer, Marguerite comprendió algo que la dejó en silencio. Había personas que sabían hacerle espacio a otro sin necesitar decirlo en voz alta. Un umbral lijado. Un banco puesto en la luz correcta. Una frase dicha a tiempo para que una pudiera descansar sin sentirse culpable. No eran gestos grandes, y precisamente por eso llegaban más hondo. Aquella mañana Celeste decidió que harían una tanda de conservas. Había manzanas maduras suficientes y también ciruelas tardías que ya no podían esperar más. La cocina olía a fruta cociéndose lento, a canela y a ese vapor dulce que se pega en el cabello y en la ropa y que a Marguerite le traía recuerdos de cuando tenía 8 años y su madre la dejaba remover la olla. Trabajó concentrada, disfrutando esa clase de tarea que obliga a las manos a quedarse en el presente. Cuando los tarros estuvieron cerrados, empezó a pegar las etiquetas de papel. No se dio cuenta del problema hasta que se apartó un poco y miró el resultado. Unas etiquetas estaban torcidas, otras demasiado arriba, otras casi de lado. Ningún tarro se parecía al otro. Sintió el calor subirle al rostro. Esa sensación vieja, conocida, haber arruinado algo, haber hecho evidente que todavía no merecía del todo el lugar donde estaba. ¿Puedo despegarlas y empezar de nuevo?, dijo enseguida. No me tardo. Celeste tomó uno de los tarros, lo sostuvo con seriedad y lo giró entre los dedos. Pues mira, derechas,
lo que se dice derechas, no quedaron. Marguerite apretó los labios, lista para la corrección. Pero Celeste añadió con calma, aunque también te digo, juntas se ven como si tuvieran carácter. Ninguna salió perfecta, pero cada una tiene su manera de estar en el mundo. Marguerite parpadeó. Luego soltó una risa corta, sorprendida. Thomas, que acababa de entrar con un cesto de manzanas para la segunda tanda, tomó uno de los tarros y lo observó como si evaluara una pieza delicada. Esta está inclinada, dijo, pero tiene personalidad. Marguerite lo miró, y esta vez se rió de verdad. No sabía que los tarros podían tener personalidad. Claro que pueden, respondió Celeste sin apartar las manos de su trabajo. Hay unos que parecen muy seguros de sí mismos y otros que simplemente necesitan que no los miren demasiado. Thomas dejó el tarro sobre la mesa con una sombra de sonrisa. Este de aquí parece tranquilo. Solo quiere que lo dejen en paz. Lo que un momento antes había parecido un error imperdonable se volvió una escena liviana. Y Marguerite sintió que algo dentro de ella se acomodaba. Era la primera vez en mucho tiempo que equivocarse en algo no la hacía sentirse menos bienvenida. Celeste siguió revisando los tarros. Déjalos así. La gente compra el sabor antes que la simetría. Y además, una cocina tan seria como la nuestra necesita de vez en cuando un poco de desorden amable. Marguerite bajó la mirada hacia las etiquetas torcidas. Ya no le parecían tan terribles. Pensé que lo había hecho mal. Hacer algo mal la primera vez no tiene nada de particular, dijo Celeste. Lo raro sería dejar de hacerlo por vergüenza. Thomas desde la puerta añadió. Además, si todos salieran idénticos, darían menos ganas de escoger. Marguerite sonrió. ¿Eso también lo aprendiste aquí? Lo aprendí viendo cómo Celeste corrige, respondió él. Nunca lo hace dos veces de la misma manera. Celeste lo miró de lado. Y aún así a ti hay cosas que hay que repetirlas. Algunas sí, admitió Thomas. Pero cada vez menos. Marguerite volvió a reír. Ya no con la risa contenida de quien teme incomodar, sino con una soltura pequeña pero verdadera. Cuando terminaron, Celeste separó un tarro y se lo acercó. Llévate este a tu cuarto. Marguerite la miró sorprendida. Para mí. Claro. Es de los tuyos. Merece quedarse contigo. Tomó el tarro con ambas manos, como si recibiera algo más que conserva de ciruela. No era un regalo grande, pero tenía el peso silencioso de las cosas que dicen sin decir. Aquí puedes equivocarte, volver a intentarlo, reírte un poco y seguir siendo parte de esta mesa. Aquella noche Marguerite no pudo dormir del todo. El bebé se movía con esa terquedad cada vez más viva de los últimos meses, y el hambre llegó de pronto, suave pero insistente. Esperó un rato pensando que se le pasaría. No se pasó. Se levantó despacio, se echó el chal sobre los hombros y salió al corredor. La cocina tenía la puerta entreabierta. Entró. Sobre la mesa había una rebanada de pan envuelta en un paño limpio y una taza de leche tibia con canela. No humeaba ya, pero conservaba el calor. No había ninguna nota, ningún gesto evidente. Solo esas dos cosas dejadas allí, con una sencillez que conmovía más que cualquier explicación. Marguerite se sentó y comió en silencio. La cocina de noche tenía otra clase de paz, más íntima. El fuego bajo, la mesa en penumbra, el olor dulce de la leche, el eco lejano de la lluvia que había vuelto sobre el tejado. A la mañana siguiente, no preguntó quién había dejado la comida. Sabía que Celeste no era mujer de dejar ternuras escondidas de madrugada. Y el pan estaba envuelto con ese cuidado sencillo que ella ya empezaba a reconocer como de Thomas. No dijo nada. Solo, al preparar el café más tarde, separó una taza y la dejó servida con el punto de azúcar que le había visto poner a él. Thomas entró poco después, vio la taza y la miró un segundo. ¿Es para alguien?, preguntó. Marguerite, que estaba ordenando los tarros, respondió sin mirarlo del todo. Pensé que quizá le hacía falta antes de salir al campo. Thomas tomó la taza entre las manos, la sostuvo un momento, luego alzó los ojos hacia ella. Gracias. Una sola palabra. Pero dicha con esa quietud suya,
parecía llevar más cosas adentro. Marguerite bajó la vista hacia los tarros para que no se le notara demasiado la sonrisa. Había llegado al pueblo una tarde en que el otoño ya empezaba a ponerse serio, con el frío del oeste instalándose sobre los campos y los árboles soltando las últimas hojas con desgana. Era día de mercado. Celeste había decidido llevar los tarros de conserva y un queso curado que Thomas había prensado con paciencia durante semanas. Marguerite se preparó. Por dentro sintió una pequeña tensión que conocía bien. Desde que su vientre había empezado a hacerse imposible de disimular, la mirada ajena se había vuelto un cansancio aparte. El mercado estaba lleno de voces, de cestos, de sombreros oscuros, de mujeres que conversaban mientras compraban, sin bajar nunca del todo la curiosidad. Apenas llegaron, Marguerite notó que algunas miradas se detenían en ella. Primero en el vientre, luego en el hecho de que no llevaba alianza, luego en la ausencia de un hombre a su lado que explicara algo. No hacían falta insultos abiertos. Bastaban los murmullos. Las preguntas con disfraz de amabilidad. Ya falta poco, ¿verdad? Qué suerte tener a tu tía cerca. Sola hubiera sido muy difícil. Rosa respondió con educación, sin alargar nada. Mantuvo la espalda recta y las manos ocupadas acomodando los tarros sobre el tablero. Pero el cuerpo empezó a tensársele poco a poco. Thomas, que había estado descargando el carro y acomodando el queso, se acercó entonces sin hacer ruido. No interrumpió a nadie. Solo se colocó junto a Marguerite con naturalidad, como si ese fuera exactamente el lugar que le correspondía. Tomó parte del peso que ella llevaba en las manos y se quedó allí, tranquilo. Una mujer de voz demasiado curiosa preguntó, ¿y el padre del niño? Antes de que Marguerite encontrara una respuesta que no le doliera, Thomas levantó un tarro de la mesa y dijo con tono sereno, «Celeste, ¿estos van delante o detrás del queso?» La pregunta no tenía nada que ver con lo anterior. Y sin embargo abrió una salida. Celeste entendió enseguida. Delante respondió, «Y si alguien quiere saber demasiado, que primero compre algo». La mujer soltó una risa incómoda y se apartó. No hubo escándalo. No hizo falta. Marguerite siguió trabajando, pero por dentro sintió el alivio de quien ha sido resguardada sin que la conviertan en un espectáculo. De vuelta a la granja, el camino pareció más corto. El silencio entre los tres era de esos que no pesan. Al llegar, Celeste se quitó el abrigo, dejó el cesto sobre la mesa y miró a Marguerite. La boca de la gente nunca termina. Pero la cena sí tiene hora. Mejor dale importancia a lo que alimenta de verdad. Marguerite sonrió, con los ojos un poco húmedos. Sí, tía. Celeste se volvió hacia la cocina como si no acabara de decir algo enorme. Anda. Siéntate. Hoy ya hiciste bastante. Thomas pasó junto a Marguerite antes de salir de nuevo al patio. ¿Está muy cansada?, preguntó. Menos que antes, respondió ella. Él la observó un instante con esa atención tranquila, que nunca invadía. Entonces el día no salió tan mal. Marguerite lo vio alejarse hacia los campos bañados por la luz baja de la tarde y pensó en el pan tibio de la noche anterior, en la taza de café de aquella mañana, en la manera en que él se había puesto a su lado en el mercado sin hacer ruido, sin exigir nada, sin dejarla sola. No sabía todavía qué nombre ponerle a esa clase de cuidado, pero empezaba a entender que hay personas cuya bondad no necesita anunciarse para quedarse con uno todo el día. Aquella mañana Marguerite fue al pequeño cuarto de las herramientas buscando unos paños de lino que Celeste había pedido. El lugar olía a madera y a aceite de lino. Entró despacio, apartando con cuidado una caja de clavos y unos sacos doblados contra la pared. Entonces lo vio. En el fondo, junto al banco de trabajo, había tablas lijadas, un pequeño martillo, clavos alineados en una tapa de hojalata y una estructura de madera que todavía no estaba terminada, pero que ya dejaba ver claramente lo que iba a hacer. Una cuna. Marguerite se quedó inmóvil. No era una pieza improvisada. Se notaba que estaba siendo hecha con paciencia, los bordes suavizados, las uniones bien medidas, la madera repasada una y otra vez, para que nada pudiera lastimar unas manos pequeñas.
Cada parte parecía construida no solo para servir, sino para durar. Thomas estaba de espaldas, inclinado sobre uno de los laterales, pasando una lija con movimientos lentos y atentos. No la había escuchado entrar. Marguerite no quiso interrumpir de inmediato. Se quedó allí unos segundos, mirando la escena con una emoción tan callada que le costaba reconocerla. Hasta ese momento, una parte de ella seguía viviendo como si el bebé y ella estuvieran apenas esperando un lugar provisional donde pasar el nacimiento. Pero esa cuna no hablaba de paso. Hablaba de espacio, de permanencia, de alguien que ya estaba pensando en el niño como parte de la casa. Thomas levantó la vista al sentir su presencia en la puerta. Se enderezó despacio, con la lija todavía en la mano. Durante un segundo pareció dispuesto a dar alguna explicación. Luego decidió no disfrazar lo evidente. «Todavía le falta», dijo con calma. Marguerite se acercó un poco más. «Es hermosa». Thomas bajó la mirada hacia la madera. Quería asegurarme de que no tuviera bordes ásperos. Marguerite pasó las yemas de los dedos por uno de los laterales ya terminados. Estaba suave. No sabía que la estabas haciendo. Empecé hace unos días, dijo él. Cuando vi que ya faltaba menos. No dijo tu bebé. No dijo por si te quedas. No dijo por lástima. Y precisamente por eso, porque no usó ninguna de esas palabras, Marguerite sintió que algo muy hondo se le llenaba de una ternura quieta, casi dolorosa. No tenías por qué hacerlo, murmuró. Thomas la miró con esa serenidad suya, como si no entendiera del todo por qué ella seguía midiendo todo en términos de merecimiento. A veces uno hace ciertas cosas porque ya ve el lugar que hace falta. Marguerite no encontró respuesta. Quiso decirle que nadie le había preparado nunca un sitio así a su hijo. Quiso decirle que venía de sitios donde siempre la habían hecho sentir que ocupaba demasiado. Pero no dijo nada de eso. Solo asintió, despacio. Gracias. Thomas tomó otra tabla y volvió a medir con los ojos algún detalle. Todavía no está lista, pero lo estará a tiempo. La manera en que lo dijo no sonó solo como una promesa sobre la cuna. Aquella noche, al volver a su cuarto, Marguerite se quedó mirando la maleta cerrada al pie de la cama. Había permanecido allí desde el primer día como una señal muda. No te acostumbres demasiado. No olvides que esto quizá es temporal. Hizo algo que no había hecho antes. Se agachó despacio, abrió la maleta y sacó la pequeña ropa del bebé que llevaba guardada con un cuidado casi temeroso. Unas camisitas dobladas, una manta ligera, un gorrito de lana. Las fue acomodando sobre la cama una por una, alisándolas con la palma de la mano. No guardó todo en los cajones todavía. No estaba lista para ese paso. Pero ya no quiso que siguieran escondidas. Celeste pasó por la puerta un rato después, llevando unas sábanas limpias. Al ver la ropa del bebé extendida sobre la cama, se detuvo apenas. No hizo ninguna exclamación. Entró, dejó las sábanas sobre la silla y, antes de salir, puso con naturalidad una manta pequeña junto a las demás cosas. Por las noches, refresca más de lo que parece, dijo. Marguerite levantó la vista. Sus ojos se encontraron solo un segundo. Sí, tía. Celeste asintió y se marchó como si no acabara de participar en algo muy íntimo. El día que empezó a cambiar todo, llegó con niebla baja sobre los campos y un frío que se metía por las rendijas de las ventanas. Marguerite había pasado la noche inquieta. El bebé se movía con una insistencia nueva, más urgente, y cuando el primer dolor llegó claro y hondo, supo que ya no era una sospecha. Se levantó despacio. Salió al corredor con una mano en el vientre y la otra apoyada en la pared. La luz de la cocina seguía encendida. Celeste estaba allí, removiendo algo sobre la placa, como si de algún modo hubiera sabido que esa noche no convenía dormir del todo. Al ver la cara de Marguerite, dejó de inmediato lo que tenía entre manos. Ya empezó. Marguerite asintió, sin fuerza para mucho más. Celeste se acercó sin perder la calma. Bien. Respira. No te asustes antes de tiempo. Vamos paso por paso. Aquella voz firme y serena fue lo primero que sostuvo a Marguerite de verdad. Un momento después,
Thomas apareció desde el corredor. Miró a Marguerite, luego a Celeste, y entendió sin necesidad de explicaciones. «¿Qué hace falta?», preguntó. Celeste empezó a dar indicaciones con la precisión de quien no va a permitir que el miedo le gane terreno a la noche. Agua caliente. Paños limpios. Más leña. Revisa la lámpara del cuarto. Thomas se movió de inmediato. No corrió. No hizo preguntas inútiles. Fue de una cosa a otra con una rapidez ordenada, encendiendo más luz, trayendo agua, asegurándose de que nada del frío pudiera entrar a interrumpir aquel momento. Marguerite se apoyó en la mesa cuando otra contracción la dobló por dentro. Celeste la sostuvo del brazo. «Mírame», dijo con calma. «El cuerpo sabe hacer esto. No estás sola. Quédate aquí conmigo». Marguerite la miró y asintió, respirando como podía. Nunca se había sentido tan vulnerable. Ni siquiera el día en que llegó a la granja con la maleta vieja y el alma agotada se había sentido así de expuesta. Pero había una diferencia enorme entre aquella soledad y esta noche. Entonces estaba cayéndose. Ahora estaba siendo sostenida. La llevaron al cuarto. Celeste mantuvo el pulso de la situación desde el primer momento. Nada en ella era escandaloso. Thomas entraba y salía en silencio, dejando todo listo, revisando 2 veces la puerta, una la ventana, como si quisiera impedir que la noche pesara más de lo necesario. En uno de los momentos más duros, cuando una contracción le arrancó a Marguerite un gemido que no pudo contener, ella apretó los ojos, avergonzada. Celeste le sostuvo la mano. «No te me escondas ahora. Respira. Eso es». Así. Y luego, de pronto, un sonido nuevo cortó la madrugada. El llanto del bebé. Todo cambió en ese instante. La habitación, la niebla afuera, el aire mismo. Marguerite cayó hacia atrás sobre la almohada, temblando, agotada, con lágrimas en las sienes y el pecho abierto por una emoción que no cabía en ninguna palabra sencilla. Celeste recibió al niño con manos seguras, lo envolvió con rapidez y lo acercó enseguida. «Aquí está», dijo. Y por primera vez en toda la noche, su voz sonó suavemente distinta. «Mira quién vino a mandar de verdad». Marguerite soltó una risa rota entre el cansancio y el llanto. Cuando vio al niño, pequeño, vivo, protestando con toda la fuerza de su llegada, sintió algo que le desarmó por dentro todos los restos del miedo. «Mi niño», murmuró. Thomas, que se había quedado un paso atrás para no invadir ese primer instante, bajó la mirada con una emoción tan contenida como todo lo suyo. No dijo nada al principio. Solo observó, como quien entiende que ciertas escenas se respetan mejor desde el silencio. Celeste, mientras terminaba de ordenar lo urgente, lanzó una mirada hacia él. «Bueno, si te vas a quedar ahí de pie como un poste, al menos ven a conocer al capataz». Thomas se acercó despacio, con una cautela extraña en un hombre que sabía cargar sacos y arreglar tejados sin vacilar. Miró al bebé como si fuera algo precioso y frágil más allá de toda medida. «¿Quiere cargarlo?», preguntó Marguerite, con la voz todavía cansada. Thomas dudó apenas. «No sé si lo hago bien». «Nadie nace sabiendo», dijo Celeste. «Anda, pon las manos como si no fueras a levantar un saco de harina». Thomas obedeció, pero al tomar al niño, lo hizo con una rigidez tan evidente que Marguerite, agotada como estaba, soltó una risa verdadera. «Lo estás cargando como si fuera una herramienta nueva». Thomas bajó la vista al bebé, incómodo y enternecido a la vez. «Estoy intentando no equivocarme». Celeste bufó con humor. «Es un niño, no una viga recién cortada». Marguerite volvió a reír, más suave. El bebé se removió un poco entre los brazos de Thomas, protestó 2 segundos y luego se quedó sorprendentemente tranquilo. Thomas lo miró con un asombro que no intentó disimular. «Bueno, parece que no me rechazó todavía». «Dale tiempo», dijo Celeste. «Ya aprenderá a exigir». Aquello alivió la habitación de golpe. Rosa los miró a los dos. A Celeste, firme y cansada pero entera. A Thomas, sosteniendo al niño con más cuidado del que creía posible en sí mismo.
y comprendió algo que la hizo cerrar los ojos un segundo para guardarlo mejor. Su hijo no había llegado al mundo en una casa rica ni en una habitación cómoda. Había llegado en una granja pequeña de Bretaña, en medio de la niebla, entre manos trabajadoras, voces serenas y personas que se quedaron. Y tal vez eso era mucho más importante. Pasaron apenas unos días desde el nacimiento, y la granja entera pareció acomodarse alrededor de esa vida nueva. Los pasos eran más suaves. El agua siempre estaba tibia. Las mantas aparecían dobladas al alcance de la mano. Celeste seguía llevando el ritmo de todo con la misma firmeza de siempre, aunque ahora se detenía de vez en cuando junto a la cuna solo para comprobar que el niño respiraba tranquilo. Thomas continuaba haciéndose cargo del campo y del establo, pero Marguerite notaba que cada vez que entraba a la casa, sus ojos buscaban primero la cuna antes que cualquier otra cosa. Aquella mañana el aire estaba limpio después de varios días de lluvia. Marguerite estaba junto a la ventana con el niño dormido en brazos cuando oyó voces en la entrada. No reconoció las primeras palabras. Sí reconoció la segunda voz. Y con eso le bastó para que todo su cuerpo se tensara. La voz de Edward llegó desde el patio, con ese tono cuidadoso de quien ha ensayado lo que va a decir. No alzaba el tono. Sonaba casi razonable. Sonaba peor que si gritara. Celeste salió primero. Thomas dejó en el acto lo que estaba arreglando junto al establo y caminó hacia la entrada, no con prisa, sino con esa quietud alerta que era tan suya. Marguerite no se movió enseguida. Miró a su hijo dormido, pequeño, ajeno todavía a todo lo que existía fuera del calor y el hambre. Luego respiró hondo y se puso de pie. Cuando salió al corredor lo vio. Edward traía ropa más decente de la que solía usar en la casa. El cabello bien peinado, los zapatos limpios y un paquete pequeño envuelto en papel marrón, como si bastara presentarse ordenado para parecer un hombre distinto. Llevaba en la cara una expresión compuesta, casi humilde. Pero Marguerite lo conocía demasiado bien para no ver lo que había debajo. Incomodidad. Cálculo. Orgullo que no terminaba de soltarse. No había venido cuando ella lloró sola. No había venido cuando su cuerpo ya no podía con el peso del vientre. No había venido cuando ella llamó a su puerta y él la dejó en el umbral con sus razones ordenadas y su esposa de fondo. Había venido ahora, cuando el niño ya estaba en brazos de su madre, cuando había una casa sosteniéndolos, cuando su ausencia podía maquillarse un poco mejor. Él habló primero. Marguerite. Supe que nació el niño. Quería venir a verlo, a traerle algo. Levantó el paquete apenas, como si eso justificara el tiempo que había tardado. Marguerite no respondió de inmediato. Lo observó en silencio, con el bebé apoyado contra su pecho. Ya no sintió aquella mezcla antigua de esperanza y vergüenza que él solía despertar en ella. Sintió otra cosa, una claridad dolorosa pero limpia. Celeste permanecía a un lado, seria, sin decir una palabra todavía. Thomas estaba unos pasos más atrás, lo bastante cerca para que Marguerite sintiera que no estaba sola, pero sin adelantarse a una escena que le pertenecía a ella. «Sé que debí venir antes», dijo Edward. «Sí», respondió Marguerite. Solo esa palabra. Y en ella había más peso que en cualquier reproche. Él tragó saliva. «No vine a discutir. Vine a hacer lo correcto». La frase cayó mal en el aire. No porque fuera dura, sino porque sonó demasiado preparada. «Lo correcto llega antes», dijo Marguerite con suavidad. «No cuando ya pasó lo más difícil. Yo también tenía mis problemas. No fue tan sencillo. Nunca dije que lo fuera». Él miró al niño, buscando recuperar terreno. «De todos modos, sigue siendo mi sobrino». Thomas bajó la vista apenas, conteniendo algo. Celeste cruzó los brazos. Marguerite sintió el peso tibio de su bebé contra el pecho y comprendió que todo lo que antes la habría hecho temblar ya no tenía el mismo poder. No porque el daño hubiera sido pequeño, sino porque ahora ella estaba en otro lugar. Más firme, más entera. «No vine a pelear», dijo Edward. «Solo quiero ayudar. Quiero arreglar esto».
La palabra arreglar le rozó a Marguerite el alma como una piedra mal colocada. No todo se arregla con llegar cuando ya hay cuna y manos ajenas que sostuvieron lo que tú dejaste caer. Él abrió la boca para responder, pero no encontró enseguida qué decir. Un niño no queda cuidado por llevar un apellido, continuó Marguerite. Queda cuidado por quien está cuando hace falta. Edward apretó un instante la mandíbula. No puedes negarme que soy su familia. No te lo estoy negando. Lo que no voy a aceptar es que vengas ahora a convertir esa palabra en un mérito. El aire pareció quedarse quieto. Solo quiero hacerme responsable. Marguerite respiró hondo. La responsabilidad empieza antes de que un niño nazca. Antes de que una mujer tenga que buscar techo con el cuerpo rendido, antes de que otros preparen el agua caliente y sostengan la noche. Él pasó una mano por la nuca, molesto, atrapado entre el papel del arrepentido y el orgullo que no terminaba de soltarse. Si sabías que me estabas dejando sola, dijo ella, entonces ya sabías lo que estabas haciendo. No había dureza en su voz. Solo verdad. Y precisamente por eso la frase tuvo tanto peso. Celeste dio entonces un paso adelante, no para robarle la escena a su sobrina, sino para cerrar con la autoridad tranquila de quien ha visto demasiado. Cuando ella más lo necesitaba, tú no pusiste un pie en esta granja, dijo mirando a Edward con una firmeza seca. Ahora no vengas a explicarle a nadie lo que significa la familia. La frase cayó con la precisión de una puerta que se cierra sin golpe pero sin dejar rendija. Edward apretó la mandíbula. Miró a Marguerite una última vez, buscando una grieta en su decisión. No la encontró. Asintió apenas, retrocedió un paso, dejó el paquete sobre el banco del corredor y salió del patio sin volver a tocar nada. Marguerite lo siguió con la mirada solo hasta la cerca. No sintió triunfo. No sintió rencor. Sintió algo más raro y más liviano, como si una parte de su pecho, tensa desde hacía demasiado tiempo, por fin hubiera dejado de encogerse. Cuando Edward desapareció por el camino, el patio recobró su silencio sencillo. El sonido del viento entre los robles, las gallinas en el fondo, el humo saliendo tranquilo de la chimenea. Marguerite miró a su hijo. Luego levantó los ojos. Thomas seguía allí, sereno, sin invadir, con esa presencia que nunca empujaba y nunca faltaba. Celeste la observaba con esa dureza cariñosa de quien quiere que uno recuerde lo que acaba de hacer. Marguerite bajó la cabeza y besó apenas la frente de su hijo. No había ganado una discusión. Había hecho algo más importante. Había dejado fuera, con palabras claras y manos firmes, todo lo que llegaba demasiado tarde para llamarse amor. A la mañana siguiente Marguerite despertó antes que el resto. Durante un instante se quedó quieta, mirando la claridad suave que entraba por la ventana. El bebé dormía en la cuna que Thomas había terminado de lijar 3 días antes del nacimiento. Exactamente a tiempo, como había prometido. Afuera, la granja empezaba a respirar. Un gallo a lo lejos. El sonido del cubo contra el pozo. El olor de la leña recién encendida. Marguerite apoyó una mano sobre el pecho. Aquella presión vieja, esa costumbre de vivir con algo apretándole por dentro, no estaba del mismo modo. No había desaparecido todo el cansancio ni la memoria de lo vivido. Pero el miedo ya no mandaba como antes. Se levantó despacio, se arregló el cabello, se lavó la cara y alzó al niño con cuidado. Lo llevó hasta la cocina donde Celeste ya estaba de pie, revisando unos tarros y sacando cuentas en un cuaderno pequeño. ¿Durmió bien el capataz? Hoy estuvo más tranquilo, dijo Marguerite. Celeste levantó la vista y la observó un instante antes de volver a lo suyo. Tú también. Marguerite se quedó en silencio unos segundos. Luego asintió. Sí, creo que sí. Celeste no hizo preguntas grandes. Solo acercó una silla. Entonces siéntate. Una mujer que por fin respira bien no empieza el día de pie por terquedad. Marguerite se sentó con el niño en brazos y dejó que la paz sencilla de esa cocina terminara de asentarse dentro de ella. Poco después entró Thomas desde el patio con el sombrero en una mano. Al verla,
Hizo esa pausa casi invisible que siempre tenía cuando quería asegurarse de que ella estaba bien, sin obligarla a explicarse. «Buenos días». «Buenos días», respondió Marguerite. Thomas miró al bebé, luego a ella. La noche estuvo tranquila. Sí, más de lo que esperaba. Él asintió con calma. «Qué bien». No añadió nada más. Y Marguerite agradeció en silencio esa manera suya de acompañar, sin pedir relato, sin arrancar confesiones de donde todavía estaban cicatrizando las cosas. Celeste cerró el cuaderno y miró a Marguerite con una decisión práctica. «He estado pensando». Marguerite levantó la vista. «Con los tarros que nos quedan de la última tanda y la fruta que todavía está buena, podríamos hacer una segunda tanda esta semana. Pero esta vez quiero añadir algo diferente. Peras cocidas con especias. No lo hace nadie más en el mercado. Y si le añadimos un poco de canela y pimienta negra, puede salir algo que la gente recuerde». Marguerite escuchó con atención. «¿Quiere que ayude?» Celeste cerró el cuaderno y la miró directamente. «Quiero que la hagas tú». Marguerite sintió un pequeño sobresalto. «¿Yo sola?» «No sola», corrigió Celeste. «Yo estoy aquí. Pero quiero que seas tú quien piense la tanda, mida el azúcar, pruebe el punto y decida cuándo está lista. Ya es hora de que no solo trabajes en lo que te piden, sino en algo que también lleve tu mano de principio a fin». Marguerite bajó la mirada al niño, como si necesitara un segundo para acomodar por dentro el peso hermoso de esa confianza. «No sé si me saldrá tan bien». «No te pregunté si va a salir perfecto», dijo Celeste. «Te estoy diciendo que puedes hacerlo». La frase fue dicha sin suavizarla. Y precisamente por eso tocó más hondo. Thomas, desde la puerta, añadió, «Le va a salir bien». Lo dijo con esa certeza tranquila que nunca sonaba exagerada. Marguerite lo miró. En sus ojos había algo más claro que una simple amabilidad. No era compasión, era confianza. Y aquello la conmovió de una forma nueva. Él no la miraba como alguien frágil que debía ser protegida del esfuerzo. La miraba como alguien capaz de levantarse con sus propias manos. Celeste añadió, «Además, si nos sale bien en el mercado, no solo te van a mirar distinto. Tú misma vas a dejar de verte como si todavía estuvieras aquí de paso». Marguerite tragó saliva. Era verdad. Una parte de ella seguía viviendo con la maleta en el alma. Aunque su cuerpo ya se sentara a la mesa, aunque el niño durmiera en una cuna hecha en esa casa, todavía le faltaba un paso. No solo aceptar el abrigo, sino reconocerse capaz de dejar una marca propia en el lugar que la había recibido. Miró el cuaderno. Los tarros vacíos alineados en la alacena. El gancho donde colgaban los delantales. Y por primera vez, en vez de preguntarse cuánto tiempo más podría quedarse, pensó en otra cosa. Pensó en las peras hirviendo con canela y pimienta negra. En sus manos eligiendo el punto. En un tarro hecho por ella, en una mesa donde su trabajo también tuviera nombre. Alzó la vista hacia Celeste. «Está bien», dijo despacio. «Lo intento». Celeste asintió como si no hubiera esperado otra respuesta. «Bien». Después del desayuno, revisamos la fruta. Thomas tomó su sombrero y se dirigió hacia el patio. Pero antes de salir, se volvió una última vez hacia Marguerite. No dijo nada. Su mirada tranquila ya lo estaba diciendo. Marguerite bajó los ojos al bebé que dormía sereno entre sus brazos, ajeno todavía a los giros pequeños y decisivos de la vida adulta. Le besó apenas la cabeza y sintió que el pecho se le llenaba de algo sereno, firme, luminoso. No estaba entrando a una nueva etapa con grandes palabras ni promesas imposibles. Solo estaba dando un paso sencillo y verdadero. Dejar de verse como una mujer resguardada para empezar a verse como una mujer capaz de construir. Días después del mercado, cuando los tarros de peras con especias se habían vendido antes que ninguna otra cosa en la mesa, y una mujer del pueblo había preguntado si habría más la semana siguiente, Celeste sacó la bolsita de tela donde guardaba el dinero de la venta, la abrió y puso las monedas en la mano de Marguerite. Marguerite la miró, confundida. Celeste cerró los dedos de su sobrina sobre las monedas. «Guárdalo. Pero esto es de la granja».
Celeste negó despacio. Esto salió de tus manos, de tu idea, de tu cuidado. La granja puso los tarros y la fruta. Tú pusiste todo lo demás. Marguerite bajó la vista hacia el dinero y sintió una presión suave detrás de los ojos. No sé qué decir. No digas mucho, respondió Celeste. Solo aprende a reconocer lo que ya es tuyo. Aquella frase la atravesó con una ternura seca y profunda, casi solemne. Durante demasiado tiempo había aceptado rincones prestados, permisos temporales, palabras a medias. Había vivido con la costumbre de agradecer hasta por seguir existiendo sin incomodar. Ahora sostenía en la mano algo hecho por ella, reconocido por otros. No era una fortuna, era algo más valioso. Era prueba. Thomas entró poco después, vio el dinero en la mano de Marguerite. Le bastó mirar su cara para entender. Fue un buen día, dijo. Sí, respondió ella. Y esa vez, al decirlo, la palabra le salió distinta, más entera. Unos días después, Marguerite despertó antes que el niño. Se quedó un momento mirando la claridad de la mañana entrar por la ventana y luego miró la maleta. Seguía al pie de la cama, como siempre. Como una señal muda que le había recordado durante semanas que tal vez todo aquello era temporal. La observó en silencio. Pensó en el camino de barro el día de su llegada. En la puerta que se abrió. En la sopa caliente de la primera noche. En el banco puesto en la luz correcta. En el umbral lijado. En la tortilla tibia dejada sin firma. En la cuna de madera suave. En la niebla y las manos que no la soltaron. En la voz serena con la que había cerrado la puerta al pasado. En los tarros torcidos. En las monedas puestas en su mano como prueba de algo que ya no podía seguir negándose. Respiró hondo. Y entonces, sin convertir el momento en ceremonia, se inclinó hacia la maleta y la abrió por completo. Sacó todo. Fue doblando su ropa con calma, acomodándola en la cómoda, en los cajones, sobre los estantes pequeños. Colocó sus paños, su chal, sus prendas más sencillas. Acomodó mejor la ropa del niño en la silla junto a la cuna. La pequeña habitación empezó a verse distinta. Ya no como un lugar donde alguien resiste un tiempo. Como un cuarto habitado. Cuando terminó, la maleta quedó vacía. La miró un momento largo. Luego la tomó por el asa y la movió hacia el rincón, fuera de la vista inmediata, donde ya no marcara el ritmo secreto de sus miedos. En ese instante, una sombra pasó por la puerta abierta. Thomas se había acercado para alguna cosa del día, pero al verla con la maleta vacía en las manos, se detuvo. Sus ojos fueron del rincón donde Marguerite había dejado la maleta, a la cómoda ahora ocupada, luego a la cuna y después a ella. En su rostro no apareció sorpresa brusca, solo una emoción contenida y profunda, de esas que en él siempre llegaban primero a la mirada antes que a la voz. Marguerite dejó la maleta apoyada y se volvió hacia él. Ninguno de los dos dijo nada durante un momento. Afuera se oía el patio despierto, el viento entre los robles, una gallina protestando por algo sin importancia. Adentro, el cuarto guardaba una quietud distinta, como si supiera que ese momento no necesitaba ser apurado. Marguerite habló primero, con una suavidad que casi sonaba a confesión. Creo que ya no tenía sentido seguir dejándola al pie de la cama. Thomas miró de nuevo la maleta vacía. Luego a ella. No dijo en voz baja. Ya no. La manera en que lo dijo le hizo sentir a Marguerite que él no estaba hablando solo del equipaje. Me tomó tiempo entenderlo, dijo ella. Thomas dio un paso hacia adentro, despacio, sin romper la calma del cuarto. Hay cosas que una entiende mejor cuando dejan de doler de la misma manera. Marguerite lo miró. En otro tiempo, habría bajado la vista. Habría sonreído apenas y habría dejado pasar la frase sin acercarse más a lo que latía entre los dos. Pero ya no estaba en ese punto de su vida. Había aprendido demasiado sobre la ausencia y también sobre la presencia, sobre quién llega tarde y sobre quién se queda a tiempo. Thomas siguió hablando con esa firmeza tranquila que le nacía precisamente porque nunca decía más de lo que de verdad sentía. Marguerite,
Sé que no llegué a tu vida desde el principio. Y sé que has tenido que sostener demasiado, demasiado sola. No quiero confundirte ni presionarte con nada. Ella no apartó la mirada. Pero tampoco quiero seguir fingiendo que solo estoy aquí para ayudarte con los sacos y ya. El cuarto pareció quedarse todavía más quieto. Thomas bajó apenas la vista hacia la cuna y luego volvió a alzarla. Yo quiero estar, dijo. No por un tiempo, no mientras todo se acomoda. Quiero estar de verdad. Quiero que puedas recargarte en mí sin pensar que vas a molestar. Quiero ver crecer a ese niño si me dejas. No por lástima. No porque te crea débil. Todo lo contrario. Hizo una pausa breve. Y en esa pausa había años enteros del tipo de hombre que era. Lo digo porque te admiro. Porque te he visto levantarte con una dignidad que no hace ruido, pero que sostiene. Porque hace tiempo que esta granja ya no se me imagina igual sin ti. Y porque yo te elegí mucho antes de atreverme a decirlo. Marguerite sintió que algo cálido y hondo le llenaba el pecho. No era el sobresalto de un amor adolescente, ni la embriaguez de una promesa fácil. Era algo más sereno, más maduro, más curativo. La certeza de estar ante un hombre que no le ofrecía palabras bonitas para conquistar un momento, sino presencia para compartir una vida. Sus ojos fueron lentamente de Thomas a la cuna, luego a la cómoda, luego a la maleta vacía apartada en el rincón. Todo lo que hasta hacía poco había sido provisional estaba allí, convertido en otra cosa. Casa, niño, trabajo, mesa, futuro. Volvió a mirarlo y sonrió apenas, con esa emoción suave que no necesita volverse grande para ser definitiva. Tú ya estabas, dijo en voz baja. Creo que yo era la que todavía tardaba en creerlo. En el rostro de Thomas pasó algo parecido al alivio, a la gratitud y a una alegría muy quieta. Dio un paso más, no para invadirla, sino para acercarse lo suficiente para que la verdad entre los dos dejara de estar a la distancia de lo no dicho. Entonces, desde la cocina, llegó la voz de Celeste con la precisión casi milagrosa que siempre tenía para aparecer justo cuando la emoción estaba a punto de volverse demasiado solemne. Si ya terminaron de quedarse ahí mirándose como si la leche se calentara sola, bajen a desayunar. Marguerite soltó una risa clara y ligera. Thomas bajó apenas la cabeza, con una media sonrisa que ella ya había aprendido a reconocer. La voz de Celeste volvió a subir desde abajo. Y traigan al capataz, que aquí nadie se enamora con el estómago vacío. Eso rompió del todo la tensión dulce del cuarto y la volvió vida. Que era exactamente lo que Celeste sabía hacer mejor que nadie. Marguerite tomó al niño en brazos. Thomas se acercó para abrirle mejor el paso hacia la puerta. No la tocó todavía. No hizo falta. El gesto bastó. Antes de salir, Marguerite volvió la cabeza un instante hacia la habitación. La maleta ya no estaba al pie de la cama. Y ese detalle pequeño y silencioso valía más que cualquier declaración. Porque al principio de esta historia había llegado como una mujer que pedía un lugar donde quedarse solo un poco, lo suficiente para dar a luz sin ser expulsada otra vez al mundo. Ahora salía de ese cuarto con su hijo en brazos, con un hombre bueno a su lado y con una vida que ya no sentía prestada. No sabía todo lo que vendría. Nadie lo sabe. Pero por primera vez en mucho tiempo, el mañana no le parecía una amenaza. Le parecía una mesa puesta, un trabajo compartido, una granja que respiraba con ella, un amor que no hacía ruido pero sabía quedarse. Y así, con la luz de la mañana abriéndose sobre el corredor de piedra bretona y la voz de Celeste, esperándolos desde la cocina, Marguerite bajó los escalones. No como quien teme que la echen si ocupa demasiado espacio, sino como quien por fin ha entendido que hay lugares donde una no entra a pedir permiso para existir. Entra simplemente a vivir. A veces el verdadero hogar no es el lugar donde nacimos, sino el lugar donde por fin dejan de hacernos sentir que sobramos. Y hay amores que no se prueban con promesas, sino con la decisión silenciosa de quedarse en los días más difíciles. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Ojalá este relato te haya dejado un poco de calma, de ternura y de esperanza. Que nunca te falte una puerta que se abra a tiempo,
una mano que se quede de verdad y un lugar donde tu corazón pueda descansar sin miedo. A veces, lo que más necesitamos no es que alguien nos resuelva la vida, sino que alguien nos abra la puerta sin pedirnos que nos hagamos pequeños para entrar. Celeste no le ofreció a Marguerite lástima, le ofreció un taburete, una tarea y la confianza de quien cree en ti antes de que tú misma te lo creas. Eso es lo que salva de verdad. La presencia constante de quien se queda cuando quedarse cuesta.